Dice entonces el relato del Evangelio, que lleva por título esa sección, 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Qué maravilloso relato. Jesús ha venido, hermanos, a salvar, a sanar y a liberar al ser humano de una condición de vida y existencia que, observada desde cualquier punto de vista, está totalmente fuera de lo que Dios quiere para el ser humano. Dios no creó al ser humano para que éste viviese cosas que lo restrinjan, lo coarten o afecten y dañen la maravillosa vida que Dios le ha concedido. Lo que quiero compartir en este sermón trata sobre la sanidad de 10 hombres leprosos. Dios nos enseña por las Escrituras que detrás de esta enfermedad hay una realidad mucho más profunda, la cual es la raíz de todos los problemas que aquejan al ser humano, el pecado. Jesús vino a este mundo a darnos una libertad total y definitiva del pecado. Gloria sea al Señor Jesucristo. El propósito de este mensaje es que seamos conscientes de la realidad del pecado y que solo en Cristo podemos hallar libertad del mismo. Deseo reflexionar entonces junto a ustedes, de acuerdo al relato del Evangelio, en 5 momentos importantes. Primer momento: Jesús pasa hoy por donde estamos. Dice el verso 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús va camino a Jerusalén. En su peregrinaje pasaba, como dice el relato, entre Samaria y Galilea, una vasta región de aproximadamente 75 kilómetros. Y una de las características del ministerio de Jesús era que recorría muchas aldeas, pueblos y ciudades. Y en cada lugar por donde Jesús pasaba, encontraba muchas personas necesitadas, enfermos, dolientes, gente desesperada, cansadas de las cargas de la vida, otros rechazados por cuestiones sociales, religiosas, políticas, etc. Hoy no es distinto. Y Jesús sigue obrando en un mundo en que las distancias se han acortado de una manera extraordinaria, en donde la tecnología ha dado soluciones a muchos problemas. Un mundo en que la ciencia avanza y desarrolla medicinas para diversas enfermedades. Un mundo también lleno de contrastes, en el cual vemos lugares de una opulencia y estándar de vida que nos dejan pasmados, mientras que en otras latitudes la escasez alimentaria o falta de agua es gravísima. Un mundo en que los avances tecnológicos y el desarrollo económico y social
solo es para ciertos sectores etarios, pero para otros, y que la gran mayoría, viven al límite, luchando cada día por cubrir las urgentes necesidades que les demanda la vida. Jesús sabe todas estas cosas. Sabe que las personas de estos tiempos tienen profundas necesidades y que los sistemas del mundo no han podido suplir. Hoy Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, que fue a la cruz del Calvario ofreciendo su vida en rescate por muchos y que resucitó al tercer día de los muertos, está presente por su Espíritu, está en este lugar, está atento a nuestras vidas, a nuestras necesidades, a la realidad que tiene cada uno. Él está pasando por este lugar. Bendito sea el Señor. Y Él quiere acercarse a nuestros corazones. Un segundo momento, reconocimiento y súplica. El verso 12 y 13 nos dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 10 hombres entonces leprosos le salieron al encuentro, parándose de lejos. Ellos sabían que debían alejarse de todas las personas sanas. Sobre ello pesaba la ley mosaica establecida en el Levítico, que si se acercaban y transgredían este mandato les podía costar la vida. Pero entre ellos estaban juntos. No tenían ya miedo a contagiarse porque ya lo estaban. ¿Qué quiero decir con esto? La sociedad, hermanos, hace muchas diferencias entre personas. Estatus social, económico, cultural, étnico, político, intelectual, educacional, el lugar donde usted vive, los bienes materiales que posees, cómo te vistes, cuántos seguidores tienes en las redes sociales, qué lugares has visitado, si tienes tierras o parcelas, en qué lugar estudiaste, cuántos libros has leído o tienes, dónde trabajas, cuántos son tus ingresos, etcétera, etcétera. La mirada de los hombres es abismantemente parcial y sesgada. Pero Dios tiene otra mirada. Y las Escrituras nos dicen que Él no hace acepción de personas. Estos 10 hombres tenían algo en común. Eran leprosos. Y todos se pararon de lejos del Señor. Podemos preguntarnos, ¿qué tenemos hoy nosotros en común en este lugar? ¿Qué nos señala todo esto? Y en primer término, la lepra impedía acercarse. La lepra, según las Escrituras, es tipo del pecado. El pecado, como dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, es infracción de la ley. ¿Y qué nos hace pensar el pecado? Nos separa de Dios y de todo lo que Él nos quiere dar. Es el gran impedimento y obstáculo para la manifestación de la vida de Dios en nosotros. El pecado no es un tema sistémico, es decir, mejoremos la calidad de la educación y el derecho a obtenerla y tendremos mejores personas y el mundo cambiará. O hagamos grandes esfuerzos económicos, logísticos y de recursos tecnológicos y humanos para la seguridad y así el flagelo de la delincuencia irá disminuyendo. O seamos verdes en todas nuestras actividades, tanto personales como empresariales e industriales, y salvaremos el planeta. El pecado es la realidad de cómo existe
el ser humano en este mundo. Está presente en las fibras del pensamiento y empaña toda imaginación del hombre. Es la debilidad implícita en la racionalidad humana, aún para la más rigurosa, y es el error altamente probable para la inteligencia, incluso para las más brillantes. El pecado toma la forma de los deseos y pasiones ingobernables que impulsan a los seres humanos ávidos de dar satisfacción, no importando las consecuencias. El pecado es esa fuerza de fricción que se opone a todo proyecto de vida que queremos levantar. Es esa impotencia que aguarda sigilosa ante lo que nos proponemos, o esa imposibilidad que espera ante lo que queremos conquistar. El gran teólogo Karl Barth, en su comentario a la carta a los Romanos, dice que el pecado es la actitud y conducta natural del ser humano. Los leprosos están lejos del Señor. Y así está nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, toda nuestra existencia y nuestro modo de vivir. Pero en Jesucristo tenemos esperanza, porque Él vino a este mundo para quitar del medio el pecado de una manera total y definitiva. Alabado sea el Señor Jesucristo. Pero esto es lo primero que hace justamente la lepra: impedía acercarse. En segundo término, la lepra dictaminaba la distancia mínima de separación. Es interesante que un leproso debía estar de una persona sana a 2 metros por lo menos. Pero cuando el viento soplaba desde el lugar donde estaban los leprosos, tenía que estar a 45 metros. Por eso que ellos se pararon de lejos, porque había un viento que soplaba hacia donde estaba el Señor. Todos somos pecadores, pero no todos se sienten tan pecadores. Todos estamos separados de Dios, pero no todos le toman el peso a tan trágica verdad. Aquí sucede algo paradójico. Cuando nos acercamos a la luz, nos damos cuenta de la oscuridad en que vivimos. Cuanto más conocemos de Dios, más nos damos cuenta de la abismante ignorancia que hay en nosotros. Cuanto más aprendemos de la mansedumbre y humildad del Señor Jesucristo, más nos damos cuenta de cuán orgulloso y altivo y soberbio es nuestro corazón. Para el leproso que está a 2 metros, es una conciencia de pecado. Pero para el que está a 45 metros, es otra conciencia de pecado. El primero orará pidiendo perdón. El segundo se humillará ante Dios y clamará por misericordia. El viento que sopla es tipo del Espíritu. Cuando el Espíritu viene sobre la vida de una persona, como dice su palabra, la convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu tiene que venir sobre la persona. Y ellos estaban parados a lo lejos. Y el Espíritu soplaba del lugar donde ellos estaban hacia el Señor. La única manera de poder ser consciente del estado de nuestra vida. Que venga el Espíritu Santo y sople y salga lo que tenga que salir para que pueda surgir ese clamor que hicieron estos 10 hombres. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuán convencidos estamos entonces de la realidad del pecado, no solo como las transgresiones a los mandamientos de Dios, sino como la manera en cómo existimos? ¿Qué distancia nos representa? ¿Los 2 metros o los 45 metros? Los leprosos, al estar lejos del Señor,
solo alzaron su voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y hoy es un día también para hacer el mismo ruego clamoroso del corazón y del alma, entendiendo cuál es la condición de nuestra vida, cuál es el estado del arte en que estamos. Y podemos quizás sentirnos lejos, pero alabado sea el Señor, porque estos leprosos tenían en común que eran leprosos, que estaban separados y apartados, pero todos se pusieron a esa distancia y clamaron por misericordia. Hoy podemos clamar por las misericordias de nuestro Señor a nuestras vidas. Bendito y alabado sea nuestro Dios. El clamor de una persona está en una proporción inversa a la distancia que cree tener ante Dios. Una persona que cree estar cerca de Dios clama poco. Una persona que sabe que está lejos de Dios clamará con todo su corazón. La carta del apóstol Santiago nos dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. En situaciones y circunstancias, hermanos de la vida, hay dos personas que pueden identificarnos. Según el relato del Evangelio de San Lucas, acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Podemos ser como el fariseo que oraba consigo mismo diciendo, comillas, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O podemos ser como el publicano que oraba. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Corazón se define en esas dos realidades. No hay transientes entre uno y el otro. Es así el corazón delante del Señor. ¿Cómo será hoy el ruego clamoroso de nuestros corazones? Desde la conciencia que tenemos de cómo está nuestra vida, ¿con qué actitud nos acercaremos a Dios? Un tercer momento es obediencia y fe. Verso 14. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria sea al Señor Jesucristo. Jesús ve a los 10 leprosos y conoce su condición. El Salmo 139, versos 1 al 3, dice lo siguiente. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pensemos las siguientes preguntas como interpelativas. ¿Estamos conscientes que Dios ha examinado la totalidad de las experiencias vitales que a cada uno de nosotros nos han llevado a ser como somos? ¿Sabe usted cuántas veces en su vida se ha sentado y se ha levantado y con qué carga emocional en su alma lo ha hecho? ¿Sabe usted que Dios tiene en su memoria cada pensamiento,
cada sentimiento, cada imaginación, cada recuerdo que ha surgido y surge de lo íntimo de su corazón. Dimensionamos que Dios ha observado todo lugar por donde hemos andado y en donde hemos reposado y en la condición en que lo hemos hecho. ¿Qué provoca en nuestros corazones el hecho de que Dios ha conocido todos nuestros caminos? Vale decir, todo por lo que nos hemos inclinado en la vida y toda decisión que hemos tomado. Grande y maravilloso es el conocimiento de nuestro Dios. Y toda la biografía de nuestra vida está delante de Él. Para nosotros hay muchas cosas ocultas, reprimidas, que no queremos afrontar. Pero para el Señor es un libro abierto, todo lo de nosotros. Hoy Jesús, por su Espíritu, nos mira, tal como lo hizo con aquellos 10 leprosos. Pero la mirada de Jesús no es condenatoria, no busca enrostrarnos algo, porque Él es la expresión viva del amor de Dios y su mirada hoy por nosotros es con compasión y misericordias. Alabado sea el Señor. Jesús les dice a estos hombres: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Porque también la ley mandaba de aquellos que sufrían esta enfermedad mortal como la lepra, tenían que ser visados por los sacerdotes y de acuerdo al estado de la lepra podían ingresar o no al pueblo. Entonces, ¿qué nos señala todo esto? La fe en Jesús se traduce en obedecer lo que el Señor nos dice. La obediencia por fe va un paso delante de nuestros argumentos racionales o los estados anímicos en el cual estemos o aquella contrariedad que en este momento nos está sacudiendo internamente. La fe en Jesús va un paso delante de todo eso. La obediencia por fe le dice al corazón que duerme: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O al que está acomodado en su religiosidad: levántate y anda, bendito sea el Señor. El milagro ocurre en tanto obedecemos y caminamos hacia aquello que Dios quiere. Ahora bien, hay 3 realidades que es importante atender para que ocurra el milagro que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Leo Hebreos capítulo 12, versos 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Este texto hace alusión a Isaías 35:3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Tanto las manos como las rodillas son partes del cuerpo importantes para la realización de trabajos y movilidad. Y esto es una figura de la falta de ánimo para enfrentar la vida, para servir al Señor. Es una enfermedad del alma y necesitamos que Dios haga un milagro en nuestro ánimo en tiempos tan difíciles en que los trastornos del ánimo son tan profundos en la vida de las personas. Podemos clamar al Señor. Si eso nos identifica: Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi ánimo,
porque quiero tener un ánimo como el que tiene el Señor, longanimidad, un ánimo largo, un ánimo estable, un ánimo que no cambia. Bendito sea el Señor. Y haced sendas derechas para vuestros pies, nos dice también ese texto de Hebreos. Los pies nos llevan por los caminos. Esto es símbolo de los caminos de la vida, por los que andamos, por las decisiones que hemos tomado. El corazón es el que desea e imagina un camino, y la mente y la voluntad lo realizan. Pero hay caminos que son rectos y otros que son solo ilusiones. Así lo dice Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué senda entonces derecha podría haber que no sea el hacer la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra? El otro texto dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Preguntémonos, ¿cómo está nuestro caminar en la vida? ¿Qué experiencias de vida hemos tenido que nos marcaron y nos han hecho caminar como cojeando? ¿Qué heridas emocionales, dolores por algún tipo de pérdida o fracaso o por alguna carencia o cosa que no hemos logrado solucionar u obtener afectan nuestra vida? Y tenemos esa sensación de que existe una cojera psicológica, emocional en nuestra identidad y autoestima y en lo que esperamos para el futuro. Hoy el Señor nos llama a caminar en la senda de la fe, en la senda de su voluntad, en la senda de la obediencia a sus palabras, en la senda de oír continuamente su voz. Cualquier cojera que tengamos solo será sanada en el camino que es Cristo nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor. Jesús le dice entonces a los leprosos, muéstrense a los sacerdotes. El milagro no ocurre, hermanos, si no estamos dispuestos a exponer nuestro corazón ante Dios. ¿Por qué la Escritura dice que Dios habita junto al quebrantado de corazón y humilde de espíritu? Esto tiene relación con que si estamos dispuestos o no a mostrar la condición y la realidad de nuestra vida. ¿Qué alma, hermano, qué alma pudiese podido haber escrito el Salmo 51? Sino una que se humilla ante Dios, como lo hizo el rey David. En tanto abrimos el corazón a nuestro Dios y obedecemos a lo que Él nos manda, la sanidad irá manifestándose para nuestras vidas. Gloria sea al Señor. El cuarto momento, glorificar a Dios y agradecer. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Dios ayuda a tantos, pero pocos se dan cuenta de lo que Él hace y vuelven glorificando a gran voz a nuestro Señor. De todo aquello que nos falta o necesitamos podemos hacer una apología, pero lo que Dios nos da siempre es más de lo que nos falta. El Señor quiere ayudarnos en nuestras necesidades y Él responde a las oraciones de un corazón que clama. Y así como recibimos de Dios tantos beneficios, debemos también ser agradecidos por todo el favor de Dios hacia nuestras vidas. Alabado sea nuestro Dios. Y en último término, caminar en nueva vida. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo,
levántate, tu fe, vete, tu fe te ha salvado. Dios quiere y puede hacer grandes cosas con nosotros. Dios sabe, sí, quiénes serán o no agradecidos, quiénes darán o no testimonios de una gran salvación, de la esperanza de la vida eterna, de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, con su muerte redentora y de su gloriosa resurrección al tercer día. El agradecimiento a Dios es reflejo de un corazón que se comprende a sí mismo como profundamente carente y necesitado del Señor Jesucristo. Quien viva centrado en su ego o del sistema religioso, no le nace de su alma la libertad de glorificar a Dios y ser agradecido. El corazón que camina en obediencia por fe, que se abre al entrañable amor de nuestro Señor Jesucristo, no olvidará ninguno de los beneficios del Señor. No seamos como aquellos 9 leprosos que fueron sanados y que no glorificaron ni dieron gracia al Señor. Jesús destacó al hombre que volvió, y el texto nos dice que era samaritano, un pueblo despreciado por los judíos. Dios está presente para todos, pero Él se revela a los quebrantados y humildes de corazón. Bendito y alabado sea el Señor. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Puede ser el clamor que nos identifique en este momento. En conclusión, el relato del Evangelio nos muestra la buena voluntad del Señor ante toda persona que se acerca con humildad. Él ha venido a darnos una gran salvación, pero es necesario permitir con humildad de corazón que el Espíritu Santo haga esa obra de convencimiento de cuál es la realidad de nuestra vida, de nuestra existencia. La lepra es tipo del pecado, y así como esta enfermedad contaminaba todo el cuerpo, el pecado contamina todo nuestro ser. Dios es santo, justo y puro, y quiere con todo su amor acercarse a nosotros. ¿Quién podrá entonces acercarse a Dios? ¿Quién podrá estar delante de Dios? Estar bajo convicción de pecado es saber que de manera definitiva ninguno de nosotros es justo, limpio y puro de corazón, que no poseemos mérito alguno ante Dios, que no hay justicia personal valedera ante el Dios justo y verdadero. Es reconocer que separado del Señor Jesucristo nada puedo hacer en la vida. Es asumir la única actitud aceptable para Dios, fe y humildad de corazón. Dios, conociendo nuestra condición y sabiendo que nuestra vida, esta manera de existencia, va camino a una perdición eterna, no ha querido tal desenlace, sino que por amor, compasión y misericordia, y para hacer justicia por el pecado, envió a su Hijo amado al mundo. Y Él vino a quitar el pecado de en medio, llevando sobre sí nuestros pecados y ofreciendo su vida en sacrificio por todos nosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo, como da testimonio su palabra en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. El sacrificio redentor de Cristo es nuestra salvación, y su sangre derramada puede limpiar nuestras conciencias de pecado, de culpa y de todo aquello que nos contamina. Hoy estamos en este lugar
en un lugar físico determinado, pero solo Dios conoce la realidad de nuestros corazones. Como aquellos hombres que se pararon a lo lejos, sabían su condición y su realidad, lo que tenían en común es que eran leprosos, pero ellos clamaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El clamor por salvación y misericordia es el termómetro de cuán convencidos estamos por el Espíritu de nuestros pecados. Bendito sea nuestro Señor. Abramos nuestros corazones. Estamos delante del Señor Dios Todopoderoso, eterno y omnipresente. Y Él ve lo profundo de nuestro corazón. Todo lo que subyace a nuestra conciencia, a nuestra alma, el Señor lo ve completamente. Pero su mirada no es condenatoria. Su mirada es para dar salvación. Salvación. Porque a Dios le ha placido dar salvación mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro Redentor. Y Él quiere hoy extender sus misericordias. Y podemos hacer ese ruego del alma y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Le invito a estar en pie para orar y acercarnos al Señor.